tiene cierta frecuencia, ¿no? En nuestro entorno nosotros de repente tenemos justamente este problema o hemos visto, ¿no? En algún familiar, en algún amigo o hemos recibido en alguna sala de emergencia un paciente que ha presentado este problema. Bien. Como decía entonces, las alergias no son ajenas a eventos que solemos manejar en una sala de emergencia. Y una alergia alimentaria, pues es una reacción de nuestro sistema inmune que ocurre poco después de haber ingerido un determinado alimento. Incluso una pequeña cantidad del alimento que causa la alergia podría ocasionar signos y síntomas que pueden variar desde problemas digestivos, una urticaria, una inflamación de las vías respiratorias, y en algunas personas sí va a generar reacciones más graves, incluso algunas que pueden poner en riesgo la del paciente, ¿no? Una reacción anafiláctica. Más o menos se calcula que la alergia alimentaria afecta algo del 6 a 8% de niños menores de 3 años y hasta el 3% de los adultos. Y a pesar que no existe una cura, pues existen diferentes sustancias para manejar situaciones adversas, para controlar, para generar el efecto opuesto. Eh, y sobre todo, el manejo gira en torno a la prevención, a tratar de evitar aquellas sustancias que desencadenen todos estos problemas, ¿no? Los síntomas van a ser muy variables. Eh, por experiencia de repente personal, recordarán pues que hay hormigueo, hay picazón, ¿no? Eczema, en algunas personas se hinchan los labios, en otros aparecen sibilantes, ¿no? Y síntomas también digestivos, como por ejemplo diarrea, náuseas, vómitos. Otros pacientes presentan mareos, o están aturdidos o se pueden desmayar, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay una gama bastante amplia, ¿no? De signos y síntomas que pueden poner en evidencia una alergia alimentaria, ¿no? Las causas, bueno, las causas son múltiples, ¿no? Habría que tratar de detectar el alimento, la sustancia del alimento que desencadena todo esto. Y hay todo un mapeo al cual se le indica al paciente para tratar de identificar, ¿no? El agente causal, ¿no? En el caso de los adultos, hay algunas proteínas que desencadenan la mayoría de las alergias alimentarias, como por ejemplo el presentes en mariscos, en el maní, en frutos secos, en el pescado. Hay gente que come y a los pocos minutos empieza la evidencia, ¿no? Eritematoso, puntiforme, en escozor en las extremidades. En el caso de los más pequeños, puede haber alergia también al maní, a la leche, a la soya, frutos secos, etcétera, etcétera. Bien, entonces veamos cada uno de los aspectos relacionados a las alergias alimentarias. En primer lugar, dejar en claro la definición, ¿no? Una alergia alimentaria se define como una reacción de hipersensibilidad y que se va a iniciar pues por mecanismos inmunológicos que ocurren tras la ingesta, el contacto, puede ser también la inhalación de un alimento o como mencionaba hace un instante de un aditivo alimentario
contenido en el mismo y que va a generar pues todo un espectro de síntomas que varía de paciente a paciente y que van desde algo muy simple hasta una reacción anafiláctica severa. Para ir fijando algunos términos, que es un alergeno alimentario, es un componente de los alimentos, o en todo caso un ingrediente, que puede ser reconocido por células de nuestro sistema inmunológico, propiciar una respuesta inmunológica frente a ellos. La sensibilización se refiere a la presencia de inmunoglobulina E específica hacia alergenos alimentarios sin síntomas clínicos después de la exposición a dichos alimentos. Acá en nuestro país, acá en el Perú no existe mucha información ni tampoco demasiados especialistas en cuanto al tema. En el caso de los pequeñines van a apoyar al pediatra, en el caso del joven, del adulto, va al médico internista, y algunos por ahí se han subespecializado y hacen pues el tema de alergias, ¿no? Entonces, acá en realidad es difícil estimar una prevalencia de alergia alimentaria debido generalmente a la variabilidad del método diagnóstico que se emplea. La prevalencia de la alergia alimentaria es mayor cuando el diagnóstico es realizado únicamente mediante la historia clínica, que por cierto debe ser muy sucinta, ¿no? Ahí en algunos detalles, ¿no? Y muy completa, ¿no? En otros, ¿no? Sobre todo en las exposiciones que tiene el paciente. Hay que hacer estudios complementarios, determinación de globulina E específica, pruebas cutáneas, entre otros. En Estados Unidos, del 4 al 5% de los niños y el 4% de los adultos sufren de ese tipo de dolencias, ¿no? Según estimaciones de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica, la prevalencia de alergias alimentarias se ha duplicado en los últimos 10 años. ¿Y esto por qué? Porque justamente muchos de los componentes, de los ingredientes que se emplean en productos manufacturados suelen generar reacciones inmunológicas, ¿no? La mayor parte de las publicaciones coinciden en que las alergias a los alimentos ocurren en los primeros años de vida, con un pico máximo de prevalencia del 8% al año de edad, y que luego va a ir disminuyendo progresivamente hasta alcanzar más o menos el 1 a 3% al final de la infancia, pero que ya queda marcado, ¿no? Para cada persona con diferentes reacciones frente, ¿no? A uno o varios antígenos. Hay que diferenciar intolerancia alimentaria y alergia alimentaria, porque lamentablemente pues estos términos suelen ser confundidos, suelen ser usados uno para mencionar al otro equivocadamente, y esto pues desde el punto de vista médico implica de que vamos a dar un tratamiento incorrecto, ¿no? Intolerancia alimentaria se define hacia la reacción adversa a los alimentos en la que las manifestaciones clínicas no involucran al sistema inmunológico. Un ejemplo muy típico, ¿no? Muy común, la intolerancia a la lactosa, ¿no? Para lo cual pues hay un acondicionamiento ya del tipo de alimento que va a consumir estos pacientes en afán de reemplazar, ¿no? Aquellos que tienen lactosa. En cambio, alergia alimentaria, pues necesariamente tiene que estar involucrado, ¿no? El sistema inmunológico. Por ejemplo, la alergia a la proteína de la leche de vaca. Las reacciones adversas a los alimentos pueden ser tóxicas y no tóxicas, que sería por hipersensibilidad a los alimentos. Y las tóxicas
que pueden ser por toxinas derivadas, ¿no? de algún agente, por contaminantes bacterianos o por sustancias con actividad farmacológica, ¿no? Que desencadenan la reacción. En el caso de las no tóxicas, ahí vamos a tener dos grupos, las intolerancias alimentarias y las alergias alimentarias, que son motivo de estudio el día de hoy, ¿no? Las intolerancias alimentarias a su vez se van a clasificar en metabólicas, farmacológicas, ¿no? E idiosincráticas, mientras que las alergias alimentarias, tomando como referencia la inmunoglobulina E, tenemos aquellas que son y no mediadas por ella. Dentro de las que no son mediadas por inmunoglobulina E, tenemos la hipersensibilidad 2, 3 y 4, ya que la hipersensibilidad de tipo 1 es referida a aquellas alergias alimentarias que son mediadas por inmunoglobulina E. La alergia alimentaria incluye aquellos cuadros clínicos con un mecanismo inmunológico comprobado, y estas se van a dividir, ¿no? De la siguiente manera. Tenemos, en primer lugar, alergias alimentarias mediadas por inmunoglobulina E, aquellas que se encuentran anticuerpos específicos de la clase inmunoglobulina E. Las alergias alimentarias no mediadas por inmunoglobulina E, donde no se comprueba la existencia de este anticuerpo, ¿no? Y la inflamación va a ser mediada por una inmunidad celular específica, ¿no? Por inmunocomplejos. O podría también participar otras inmunoglobulinas distintas que la E. Y tenemos las formas mixtas, en donde vamos a encontrar una mediación de inmunoglobulina E y también de inmunidad celular. Estas alergias, estas reacciones mixtas se presentan generalmente muchos días después de haber ingerido el alergeno, ¿no? Entonces tenemos aquí un cuadro donde aparecen algunos ejemplos, ¿no? De tipos de alergias, ya sean mixtas, mediadas por inmunoglobulina E o donde ella no participa. Por ejemplo, anafilaxia, el síndrome de la alergia del polen de los alimentos o la urticaria de contacto son mediadas por inmunoglobulina E. El síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, la proctocolitis, son no mediados por inmunoglobulina E. Y la esofagitis eosinofílica sería un claro ejemplo de una reacción mixta. Cuando el padre trae al niño, porque eso es lo más común que ustedes van a ver en su primer año de atención médica, ya sea en el centro de salud o en la posta donde hacen sus serums, o incluso cuando estén haciendo su internado en alguno de los hospitales del sector, el padre pregunta, pero ¿por qué mi niño, por qué mi hijo presenta estas reacciones, ¿no? Si yo lo alimento bien, si come mucho, si toma su leche, si etcétera, etcétera, si le doy sus vitaminas, ¿no? Cada expresión muy variable que tienen los padres. Y a veces pues es simplemente un problema de que ellos mismos están generando, porque el hecho de fumar, por ejemplo, el padre que fume en la casa puede propiciar que el niño tenga una reacción que desarrolle una alergia alimentaria. Entonces, consumo de fórmulas o leche entera de vaca en los lactantes, ¿no? Tan propiciado por las empresas, pues, que ofertan estos reemplazos, entre comillas, de la leche materna, ¿no? Cuando sabemos claramente que la leche materna durante los primeros meses debe ser exclusiva, no necesita ser reemplazada por ningún tipo de fórmula. Historia familiar de alergia, sí, pues hay varios factores hereditarios. Edad precoz de la introducción de alimentos, por eso, repito, lactancia materna exclusiva,
¿no? La alimentación complementaria recién es a partir de los 6 meses, ¿no? Algunos factores en el hogar, como mascotas, ¿no? Ya, bueno, la mascota en realidad, pues, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Se lo dice alguien que tiene varias mascotas en casa, que tiene un niño, pero uno va evaluando la situación. Si hay antecedentes familiares, ¿no? De alergia, entonces podría propiciar, ¿no? En los pequeños de la casa. Eh, Aquí, por ejemplo, yo no sufro de ninguna alergia, ¿no? Entonces, como que por ahí no hay el factor de riesgo y afortunadamente mi hijo no lo desarrolló y por lo tanto, pues puede tener sus mascotas. Por ahí hay que hacer cierta valoración, ¿no? Para que no sea este un factor de riesgo. El polvo de por sí, pues mantener los ambientes aireados, limpios, ¿no? Como es una norma básica en todo hogar, y fumar, que es nocivo para la salud de todos, pues, ¿no? De los padres y de todos los que están en nuestro entorno, del entorno del que fuma. Factores ambientales, tipo de dieta, el procesamiento de los alimentos, el consumo de conservantes o aditivos, que es lo que comentaba hace unos momentos, ¿no? Los productos manufacturados, eh, antibióticos y medicamentos que suelen generar reacciones alérgicas, como por ejemplo las penicilinas, una bastante común en nuestro medio, o la alergia a los AINES. La evidencia actual sugiere iniciar la alimentación complementaria entre 4 a 6 meses de edad, de preferencia más cercano a los 6 meses, y no retrasar los alimentos alergénicos. Si uno de los padres es atópico, el riesgo es 20 a 40%. Si uno de los hermanos lo es, el riesgo es casi igual, entre un 25 a 35%. Pero si los padres son atópicos, ¿no? Entonces se puede elevar hasta llegar a un 40 a 80%. Sí, pues hay familias en donde pues la mayoría de los integrantes sufre de una o más alergias. La teoría de la higiene, bueno, sugiere que la falta de exposición temprana durante la infancia a agentes infecciosos, la microbiota intestinal y parásitos incrementa la susceptibilidad a enfermedades alérgicas por medio de la supresión natural del desarrollo del sistema inmune. No sé si ustedes lo ven en casa, lo ven a veces la mamá, o vemos en los amigos, en el entorno en el cual vivimos, algunas que son muy exquisitas, ¿no? En el cuidado de que el niño no coja, que no esté en el piso, que no se exponga a aquello. Y caray, bueno, nosotros, bueno, ustedes que están ahí del otro lado tendrán entre 20 a, bueno, por ahí creo que están alrededor de los 20 años, yo que tengo 42, tengo evocando, pues me hace recordar mucho esta imagen, ¿no? De cómo hemos vivido un poco la infancia con una exposición tremenda, ¿no? Porque, bueno, no habían los aparatitos de ahora que nos entorpecen, que nos hacen perder mucho tiempo y que nos hacen olvidar de que estas interacciones, además de que generan unas relaciones más adecuadas entre personas, mejoran la exposición también a agentes que permitan que nuestro organismo pueda generar una defensa frente a ellos. La marcha tópica consiste en una forma de establecer la evolución de la enfermedad alérgica, ¿no? Desde el momento de la sensibilización hasta la aparición de los síntomas clínicos, ¿no? Desde el punto de vista inmunológico, se va a correlacionar con la aparición de la inmunoglobulina E específica, primero a alergenos alimentarios y luego a aeroalergenos, ¿no? O sea, vamos a ver cómo a lo largo de los años el niño va a ir dando evidencias, ¿no? De sus
problemas alérgicos, inicialmente una dermatitis atópica, un eczema en el bebé, luego algunas alteraciones gastrointestinales, por ahí aparece el síndrome de obstrucción bronquial, ¿no? Algunas sibilancias que nos llevan hacia la emergencia del hospital, sibilancias propias también, ¿no? De esto, hipertrofia de los cornetes, pólipos en la nariz, y más adelante pues ya experimentar el asma propiamente dicho, la dermatitis atópica persistente, ¿no? Como evidencias más claras de las inmunoglobulina E específicas. Aquí tenemos algunos alergenos alimentarios, ¿no? Que son proteínas o glucoproteínas con capacidad de unirse específicamente a la inmunoglobulina E. Entonces, el trofoalergeno, los alergenos sensibles de la digestión, los aeroalergenos, los panalergenos, ¿no? Dentro de los cuales aquí se describen varios ejemplos, ¿no? Que encontramos, pues, en su mayoría en alimentos que solemos consumir. Una reacción cruzada puede ocurrir cuando un anticuerpo específico reacciona no solo al alergeno original, sino a alergenos similares, ¿no? Entonces, aquí tenemos un cuadro, unas tasas de reactividad cruzada clínica entre alergenos alimentarios, ¿no? Entonces, algunos grupos alimentarios comunes, ¿ya? Como son los mariscos, los peces, las nueces, el maní, la leche, ¿no? Que puede generar una reactividad cruzada, por ejemplo, un marisco combinado con otros, ¿no? Y exacerbarse la expresión alérgica, ¿no? O la combinación de los frutos secos, del maní con otras legumbres, que como que harían se potencian una sinergia de la reacción alérgica. El intestino nuestro pues tiene dos funciones importantes, una que la tenemos clarita, ¿no? Es procesar los alimentos, y la segunda es prevenir la entrada de patógenos al organismo, pues hay diferentes formas, ¿no? Los jugos digestivos, la inmunoglobulina A, ¿no? Que es secretora. Entonces, el sistema inmune de la mucosa intestinal se enfrenta a cantidades enormes de antígenos. Recuerden ustedes, ilio, ¿qué tenemos? Folículos linfáticos, placas de Peyer, ¿no? El intestino debe suprimir la respuesta inmune a los alimentos y organismos comensales, ¿no? Es decir, debe desarrollar una tolerancia oral. Tenemos células presentadoras de antígenos en las células epiteliales intestinales, ¿no? Y estas células actúan conjuntamente para limitar la respuesta inflamatoria a las bacterias y a las proteínas de los alimentos que podrían producir daño en nuestros tejidos y órganos, ¿no? El fallo en lograr un adecuado balance de estas funciones puede llevar a la pérdida de la tolerancia, como ocurre en algunos pacientes que tienen enfermedad celíaca o que tienen pues alergias alimentarias mediadas por inmunoglobulina E. En personas susceptibles, la tolerancia oral puede no desarrollarse después de la ingesta del antígeno o puede ser evadida por la presentación de proteínas a través de rutas alternas, como es el tracto respiratorio, o por contacto, ¿no? A través de nuestra piel. La pérdida de la barrera de la piel provee de una puerta de entrada para la sensibilización a alergenos de la comida, que se encuentran en el medio ambiente, y en forma creciente es considerada una ruta de entrada potencial por medio de la cual los alergenos de la comida evaden la tolerancia oral, o sea, le brinda cierta facilidad para que genere toda esa expresividad no alergénica. Y como mencionaba, pues las manifestaciones clínicas dependen mucho del mecanismo implicado en la alergia. Los síntomas son muy variables, ¿no? La alergia alimentaria mediada por inmunoglobulina E aparece de 1 a 2 horas después de la ingesta del alergeno. La no mediada y la mixta presentan síntomas varias horas después. Ojo con esa diferencia, ¿ah? La severidad de la reacción alérgica varía basado en cuanto a la cantidad del alimento ingerido,
de la ingesta con otros alimentos y preparación del alimento. Y la severidad también puede ser influida por la edad del paciente, así como la rapidez de la absorción. O sea, todos los mecanismos que se presten como para que la expresividad pues sea más pronta, ¿no? Aquí tenemos manifestaciones clínicas dependiente, ¿no?, del tipo de reacción, como hemos venido clasificándolo ya mediados por inmunoglobulina E, no mediados por ella, y las mixtas. Tenemos, por ejemplo, en mediadas por inmunoglobulina E, el asma. Ese es un ejemplo de cajón, ¿no? Esa es la pregunta clásica, ¿no? Una generalizada, una anafilaxia asociada pues a alimentos, ¿no? Una cutáneo mucosa, una dermatitis atópica. Dentro de las no relacionadas con la inmunoglobulina E, por citar un ejemplo, a nivel digestivo, el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, también dermatitis de contacto similar a la anterior. En realidad, la dermatitis se suele presentar en cualquiera de ellas, pero con ciertas particularidades, ¿no? En el caso de las mixtas hay una dermatitis cutánea atópica, ¿no?, muy similar a las otras. Para hacer el diagnóstico, como les comentaba también, seguimos las pautas convencionales de hacer la historia, un poco más acucioso en algunos detalles, sobre todo en los antecedentes familiares, en cuanto al tipo de alimentación, a las características puntuales de lo que ingiere el paciente, ¿no? Hacer la exploración física, buscar algunos signos, someterlo a algunas pruebas, determinar los niveles de inmunoglobulina específica y algunos retos orales que se tengan que realizar dependiente de cada paciente. Entonces, la historia clínica, antecedentes familiares, personales, de atopía, por supuesto, ¿no? Relaciones entre el alimento y la reacción, el síntoma, el tiempo que transcurre, como hemos venido revisando, para poder diferenciar qué tipo de reacción alérgica es, la cantidad del alimento ingerido que ha provocado la reacción, consignar si el alimento puede ser tolerado al ingerirse en diferentes presentaciones, las características y la gravedad de los síntomas, para que uno pueda decir, bueno, es un caso leve, o moderado, o severo, la edad, factores asociados, factores desencadenantes y las respuestas del paciente a tratamiento. Se entiende que esos pacientes ya vienen con una historia de situaciones similares, con empleo de ciertos medicamentos, con tratamiento de mantenimiento y cómo responden, ¿no?, a cada uno de ellos. En la exploración física se va a buscar de forma intencionada signos de atopía, ¿no? Como por ejemplo el pliegue infraorbitario de Denny Morgan, que son unas arrugas más o menos acentuadas que aparecen debajo de los párpados inferiores, la lengua geográfica, el surco nasal transverso, ¿no? Ni la historia clínica ni la exploración física por sí solas son diagnóstica de alergia alimentaria. Un diagnóstico erróneo de alergia alimentaria puede llevar a dietas restrictivas innecesarias, como mucho se suele cometer, un error, ¿no? No comes esto, no comes aquello, que al final, ¿a qué lleva? A una consecuencia de un trastorno de la nutrición del niño y, por supuesto, alteraciones en la calidad de vida. Por eso hay que tener bastante cuidado, no ser tan práctico como para diagnosticar pues una alergia alimentaria, sino hay que cumplir con los protocolos. Permítame un instante, por favor. Bien, dentro de las pruebas tenemos la determinación de inmunoglobulina E específica, que detectan la presencia de anticuerpos inmunoglobulina E específicos
lo cual indica la presencia de una sensibilización alérgica. Estas pruebas son seguras, ¿no? Pero lamentablemente tienen una pobre especificidad, aunque con algunas técnicas usadas actualmente se puede lograr una sensibilidad de hasta el 90%, ¿no? Como el sistema UNICAP o el ImmunoCAP FADIA, ¿no? Que nos pueden ayudar en este diagnóstico. Una prueba de provocación doble ciego controlada frente a placebo, ¿no? Que es un reto oral. Si existe sospecha clínica de alergia alimentaria, pero el diagnóstico es incierto, basado en los resultados de pruebas cutáneas o niveles séricos de inmunoglobulina, entonces puede ser apropiado realizar un reto oral. A pesar de ser el estándar de oro, menos de la mitad de las reacciones alérgicas a alimentos pueden ser verificadas por este método. Esta prueba debe realizarse en un ambiente con material específico y supervisión médica por personal calificado. Perdón, justo hablando de las mascotas. Justo hablando de las mascotas y se ponen en evidencia. Decía entonces que a pesar de que es el estándar de oro, menos de la mitad de las reacciones alérgicas a alimentos pueden ser verificadas por este método. Esta prueba debe realizarse en un ambiente con material necesario y supervisión médica por personal calificado. Y ahí donde tenemos el problema de que no contamos, pues, ¿no? Con todo lo necesario. Aquí especialistas en el tema son pocos, ¿no? Y por eso la mayoría de problemas los realiza, los resuelve, los trata de resolver, ¿no? Como decía el médico internista o el pediatra dependiente de la edad. Dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? De las alergias alimentarias, hay que incluir algunos trastornos metabólicos como galactosemia, respuesta a componentes farmacológicamente activos como cafeína, tiamina, ingesta de toxinas que generen una intoxicación alimentaria muy común, alguna condición psicológica del paciente, por eso es que hay que ser muy acucioso en algunas de las preguntas, ¿no? Puede ser que el paciente esté cursando con una anorexia, que tenga alguna aversión a los alimentos, ¿no? O que exista una patología neurológica como una rinitis gustativa, ¿no? O un síndrome auriculotemporal que pueda llevarnos a cometer un error y pensar que estamos frente a una alergia alimentaria. El tratamiento en sí básicamente es evitar comer, ¿no? El o los alimentos causantes, tanto en las alergias mediadas por inmunoglobulina E, las no mediadas y las mixtas, ¿no? Esta, sin duda alguna, es la estrategia más segura para manejar una alergia alimentaria, ¿no? Los pacientes deben ser adiestrados para leer las etiquetas de los alimentos envasados, para tener mucho cuidado y que esos productos manufacturados no tengan, ¿no? Esas letras chiquitas, algún componente para el cual es alérgico. Y obviamente evitar el consumo. Propiciar dietas equilibradas, seguras, con un aporte adecuado de proteínas, energía, calcio, vitamina D y micronutrientes, así como hacer revisiones periódicas y realizar retos orales anuales para evitar dietas de eliminación prolongada que definitivamente no llevan a nada bueno, ¿no? En algunos pacientes tendremos que optar por inmunoterapia oral, inmunoterapia sublingual con dosis de ataque, para tratar de suprimir el problema en la sala de emergencia, ¿no? En cuanto a la prevención, los estudios no han mostrado un efecto protector con la lactancia materna exclusiva. Sin embargo, se debe mantener, ¿no? Al contrario, de repente optar por darle algo antes podría propiciar, ¿no? Reacciones inadecuadas en el niño, ¿no? Asimismo, existe información insuficiente actualmente para apoyar el uso de probióticos y prebióticos para prevenir alergias alimentarias.
eso todavía está en controversia, ¿no? La vez pasada hablamos un poco de elementos funcionales y veíamos pues que hay situaciones que todavía son hipotéticas, que están en estudio, que falta tener la evidencia completa como para tener un grado de recomendación importante. La evidencia actual sugiere iniciar la alimentación complementaria entre los 4 o 6 meses, no retrasar alimentos alergénicos. Se sugiere introducir un nuevo alimento cada tercer día, así como dar un nuevo alimento a la vez para poder detectar reacciones en cada caso que se presente. Ir evaluando, pero sobre todo cuando existe la historia familiar, cuando hay el factor de riesgo, porque tampoco vamos a tener que orientar a que todas las madres con sus niños sigan estas pautas. Eso definitivamente no va, eso escapa de la realidad. Eso solamente cuando hay la historia familiar del problema. Si un alimento es bien tolerado por el bebé, entonces es conveniente seguir brindándolo como parte de su dieta variada. La alimentación con leche humana o fórmula láctea apropiada debe mantenerse como fuente principal hasta los 12 meses. Y en cuanto a las vacunas, en el caso de la vacuna de influenza en los pacientes que tienen manifestaciones clínicas graves al ingerir la proteína de huevo, se recomienda no administrar la vacuna. Ojo, estamos hablando de la vacuna de la influenza. Muchos nos preguntan las madres sobre la vacuna de sus hijos, cuáles deben y cuáles no, ¿no? En pacientes con reacciones moderadas a leves, sí se podría aplicar la vacuna. La vacuna de rubiola, varicela, puede aplicarse de forma segura en estos niños, aún con historia de reacciones adversas, ¿no? Eso que quede claro, no hay restricción. En conclusión, entonces, jóvenes, la prevalencia de alergia alimentaria va en aumento, sí. Los productos manufacturados nos invaden,